noches, hermanos. Como dije al principio, vamos a comenzar esta noche a introducirnos al tema lema de este año, santifícanos en tu verdad. En realidad, el texto de Juan 17, Jesús orando en forma intercesora por su iglesia, él decía, Padre, santifícalos en tu verdad. Es una oración intercesora de nuestro Señor por su iglesia. Y el clamor de nosotros como iglesia es asociarnos a ese pedido. Por eso que nosotros decimos, santifícanos en tu verdad. El texto continúa diciendo, tu palabra es verdad. Y una de las cosas que doy gracias al Señor, y por su providencia divina, estos últimos años el Señor nos ha permitido poder tener más profundidad de la palabra de Dios, poder exponer la palabra de Dios, y esto nos ha llevado a transicionar bastante, eliminar algunas cosas que quizás estaban dentro de nuestras prácticas, embanderadas por nuestras emociones, pero no tenían quizás fundamentos bíblicos para sostenerla. Y como la iglesia es de Cristo, y Él edifica su iglesia, a medida que vamos aprendiendo y conociendo su palabra, la exigencia va a estar justamente en el cambio. Ahora, hablar de santifícanos o santificación, debemos llegar al punto de partida. Hablar de un Dios santo. Y creo que ese es lo primero que vamos a comenzar en esta serie de estudios. Aprender sobre la santidad de Dios. Un Dios santo. Y para esto nosotros tenemos que quizás llevar a una evaluación o llegar a una evaluación de cosmovisión, podríamos decir, de este mundo, y entender o preguntarnos por qué causa la iglesia del siglo XXI está tan irreverente. ¿Cuál es el motivo de que la iglesia de este siglo, de este tiempo, es tan irreverente? ¿Por qué es que el cristiano de este tiempo le da lo mismo practicar la santidad o no practicarla? ¿Cuál es el motivo de que han engrosado las estadísticas dentro de la iglesia de corrupción dentro de la iglesia? Y hablemos de todo tipo de prácticas, promiscuidades sexuales, desde el liderazgo a toda la iglesia, que hace referencia a las promiscuidades de la fornicación, del adulterio, de los incestos, de la homosexualidad, la depravación en sí misma. La falta de reverencia en la adoración, en la exaltación a un Dios santo. ¿Por qué es que está tan desvirtuado? ¿Por qué es que el hombre dice que es para Dios cuando la Biblia dice que Dios no recibe nada que esté corrompido? Y creo que la respuesta es entender quién es Dios y preguntarnos cuál es el Dios que adoramos. ¿Quién es Dios para mí? Para el mundo evangélico, en el mundo entero, ¿quién es Dios? Y es lo que uno tiene que llegar a una conclusión. ¿Yo voy a conocer a Dios conforme a mi experiencia o a la experiencia de otros? ¿O voy a conocer al Dios conforme Él se reveló? Él se dio a conocer, se quiso mostrar a través de las Escrituras. Entonces creo que todos responderíamos la segunda opción. Yo quiero conocer el Dios que se revela en las Escrituras. Y es bueno que para entender que si Dios es, o debo conocer al Dios que se revela en la Escritura, ¿qué debo aprender? La Escritura. No se puede ser una iglesia bíblica y no conocer la Biblia. No se puede ser una iglesia cristiana y no conocer a Cristo. Pero el gran problema es que muchos dicen que conocen a Cristo,
Muchos dicen que conocen la Biblia, pero el conocer no es el atrapar una definición lógica y razonable, sino más bien es en la práctica, en la vida transformada. Cuando dice el Señor en su oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, está diciendo, Padre, a medida que ellos te conozcan a ti y me conozcan a ti, a través de las Escrituras, sepáralos más, apártalos más, sácalos de lo común a lo especial. La palabra santo es una palabra hebrea que es kadosh, que quiere decir justamente separado, apartado, puesto aparte, separado del uso común para algo especial. Esa es la palabra santo. Pero la pregunta es, ¿quién es Dios? Porque según la Escritura, Dios, cuando le dio a Moisés la tabla de los 10 mandamientos, comienza diciendo que no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. Y esto quiere decir de que hay muchos que han creado a su Dios conforme a su propia imaginación. Y déjeme decirle que ese Dios es falso. Y muchos creen que ese Dios lo va a salvar. Y si es falso, no puede salvar. Lo único que podemos nosotros es decir quién es Dios conforme a la Escritura. Y entonces cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos los atributos de Dios y encontramos cómo Dios se revela y cómo se da a conocer a través de sus perfecciones, que son los atributos, a través de los nombres que ha sido revelado, empezamos a conocer el carácter de Dios, que nuestro Dios es un Dios santo. Entonces, en el correr de las enseñanzas, lo primero que vamos a aprender es quién es Dios. O sea, vamos a aprender acerca de la santidad de Dios. Y les aseguro, hermanos, que el hecho de conocer el carácter santo de Dios, creo que no va a hacer falta de esperar llegar hasta la corrupción del hombre para darse cuenta cuál es el problema serio de la humanidad: el pecado. Pero lo que quiero, o le ruego al Señor que el fruto de esta serie de enseñanzas llegue, y como dijimos, esta congregación tiene este desafío ahora, es que todos los que estamos aquí en la iglesia, todos los que pertenecemos al cuerpo de la iglesia local, a todos los que tenemos servicios, los que hemos sido consagrados al servicio, y aún la iglesia misma con el más honroso de los títulos, la esposa del Cordero, podamos evaluarnos ante este Dios santo, podamos examinarnos, podamos tener esa sensibilidad de la magnificencia, de la santidad, de la gloria misma de Dios, para entender la gracia del Señor, la misericordia de Dios, la gloria del Calvario, lo que significó Cristo muriendo en propiciación de nuestros pecados, y que en base a las palabras todos podamos evaluarnos y decir, ¿en verdad yo puedo hacer lo que estoy haciendo? Si el Espíritu Santo me está convenciendo diariamente que soy un practicante de pecado. Vamos a ir al primer texto, que es el disparador que vamos a utilizar. Levítico capítulo 19, versículo 2. Este es el texto que el apóstol Pedro, en su primera carta, el capítulo 1, 16, cita diciendo como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? Toma de Levítico 19, 2. Que es lo que Dios lo estableció como una ley, un decreto escritural.
Y el texto está en forma imperativa cuando Dios le dice a Moisés lo siguiente: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Esto es para quién? Para todos. Cuando dice habla a toda la congregación de los hijos de Israel, esto es para todos. Y diles, ¿qué dice allí? Santos seréis. Es imperativo. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Tomando este texto, el apóstol Pedro en su primera carta 1:16, él dice, como está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué vamos a usar este texto como un disparador para todas las enseñanzas? Primero, porque acá revela quién es Dios. Yo soy santo, yo soy Kadosh, yo soy separado, soy apartado, no tengo relación con lo inmundo. Por lo tanto, vamos a ver 4 puntos esta noche importantes acerca de quién es Dios, el Dios santo. Y creo que a medida que vamos aprendiendo, vamos a empezar a transformar nuestra capacidad de entender por la revelación del Espíritu y empezar a decir, creo que estoy dejando al Dios que me imaginé y empezar a creer en el verdadero Dios de la palabra. Porque ¿cuál es la primera actitud de un verdadero hijo de Dios? Comienza la etapa de la santificación. ¿Por qué yo debo ser santo? Porque Dios, nuestro Dios, es santo. Entonces vamos a ver primeramente 2 cosas. Dios es trascendente sobre su creación y la santidad de Dios es preeminente en Dios. Vamos a ver estas 2 primeras cosas. Dios es trascendente. ¿Qué significa trascendencia? Eso es un vocablo en latín que hace referencia sobre, o pasado, o escalar, o por encima. Y lo que está diciendo es que la santidad de Dios está por encima de toda su creación. Está más allá. La creación está aquí, Dios está aquí. Hay una separación total. Y esto es lo que podemos ver nosotros, es que Dios como creador de todo el universo, de toda su creación, no ata nada de lo creado a ser Él partícipe de lo creado, sino que Él trasciende lo creado. Él está por encima de toda la creación. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Por lo tanto, nosotros vamos a entender que la definición clara entre Dios y el resto de la creación no tan solo es cuantitativamente, sino que también es cualitativamente. No es tan solo cuán santo es Dios, diferente a la creación, sino que Él es el único que es santo. Nadie más. Nada de la creación. Nada es como Él. Por eso vamos a ver en esta primera enseñanza el carácter del Dios santo. Porque se va a ir con algunas preguntas. Pero esas preguntas capaz que van a ser respondidas los otros jueves, si Dios así lo quiere. Pero lo que vamos a ver hoy es el carácter santo de Dios. Y principalmente reconocer por qué necesitamos que nuestro Dios sea santo. Cuando alguno de nosotros tenemos una enfermedad o nuestro cuerpo da síntomas de enfermedad, necesitamos urgente un remedio, algo que sane nuestros cuerpos. Entonces vamos inmediatamente al verdulero de la esquina y le pedimos que nos ayude. ¿Así hacemos? Vamos al cartero que pasó en la bicicleta y le decimos que nos examine y nos dé un medicamento. No. ¿A quién apuntamos inmediatamente? ¿Cuál es la profesión que identifica el que trata la enfermedad del cuerpo? Los médicos. Por naturaleza uno dice, vamos a ir a este profesional a quien reconocemos que es una persona que tiene esa capacidad de poder confiar, ponerme en sus manos y poder dejar que Él haga
de acuerdo a su criterio, lo que va a ser bueno para mi vida. Con respecto a la santidad de Dios, no podemos nosotros engrandecer a un Dios santo, ni buscar a un Dios santo, ni siquiera temblar de terror ante la presencia de un Dios santo, hasta que no identifiquemos nuestros pecados y nuestra propia inmundicia. Por lo tanto, va de la mano entender la santidad de Dios con la depravación del hombre. Por eso es que necesitamos comprender lo que la Escritura nos dice. Entonces, Dios es un Dios trascendente a su creación, porque Él está por encima, es totalmente distinto a todo lo creado. No tan solo Dios es santo, sino que Él mismo es el único santo en toda la creación. Pero también la santidad de Dios es algo preeminente en sus atributos. Ustedes van a encontrar que la Biblia habla de los atributos de Dios o las perfecciones de Dios. Esto ya lo hemos enseñado muchas veces acá en la iglesia. Lo hemos aprendido juntos. Los atributos, las cualidades de su perfección, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, santo, eterno, increado, celoso, la ira de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios. Todos estos atributos lo hemos conocido. Pero el único atributo que la Escritura resalta como preeminente es la santidad de Dios. Podríamos decir que es el atributo donde los demás atributos se desprenden. Es como el árbol inicial donde todos los atributos nutridos en la santidad de Dios se expresan. Porque Dios es un Dios que puede manifestar ira a causa de la santidad. Porque hay un Dios que se manifiesta con celo santo por su santidad. La Biblia habla claramente de que Dios es santo y lo resalta cuando lo repite como una costumbre hebrea, que Dios es santo, santo, santo. No hay ningún otro atributo en toda la Escritura que manifieste el carácter de Dios más santo, o el atributo de Dios más importante, o más trascendente, más preeminente, como la santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que Dios es amor, 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 o justo, justo, justo. Solamente dice que Dios es santo, santo, santo. Y eso no podemos negar, que Dios está revelando cuál es su carácter. Dios también es trascendente más allá sobre la corrupción de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros sabemos que a causa de la caída y el pecado de Adán, toda la creación fue sujeta a corrupción. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, entre los juicios que Dios estaba dando, Dios le dijo a Adán: por tu culpa la tierra será maldita. Y vemos nosotros que la corrupción de toda la creación no afecta la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es trascendente, está por encima, está apartado de esto. La naturaleza de Dios hace que la santidad de Dios significa que Él está apartado, sin relación con la corrupción moral de su creación, y que está separado de todo lo profano, de todo lo pecador, todo lo sucio. Dios no tiene ninguna relación, porque el carácter de Dios muestra que Dios no puede pecar, no puede gozarse del pecado, no puede participar del pecado, no puede tener compañerismo alguno con el pecado. Es imposible que Dios sea manchado por la corrupción. ¿Por qué? Porque Él es trascendente, está por encima, no hay relación. Por eso usted va a empezar a hacer estas conjeturas. ¿Cómo es posible entonces que si nosotros hemos nacido en delitos y pecados, podamos llegar a tener comunión con un Dios tan santo? Todo eso forma parte del plan de redención, de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero necesitamos primero conocer
que Dios es un Dios santo, que Él no participa, no avala, no promueve, no tiene ninguna relación con ningún acto de corrupción de la creación. Y nosotros somos creación de Dios, pero la corrupción del pecado ha afectado radicalmente todo nuestro ser. Todo lo que pensamos es corrupto ante Dios. Todo lo que hablamos, lo que hacemos es corrupto ante Dios. Por lo tanto, estamos en serios problemas, o estaríamos en serios problemas, si no hubiese sido por nuestro vicario, el sustituto, el que tomó el lugar, el que cubrió con su sangre la iniquidad de todos nosotros. Sería imposible. Entonces, debemos empezar a ver cómo Dios es revelado en las Escrituras, cómo podemos llegar a conocer al Dios de la Escritura. No ese Dios que yo digo así, yo soy hijo de Dios, pero me permite que yo haga una que otras fechorías. Cuidado, porque hay cristianos, hay iglesias que alaban a Dios, engrandecen a Dios, pero el apóstol Pablo, a su carta a Tito, fue muy claro cuando dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, porque solo hacen cosas abominables delante de los ojos de Dios, solamente. Entonces, ¿cuál es el Dios? ¿Cuál es el Dios? Otra pregunta, ¿eres capaz de comenzar ese proceso de la santificación al conocer el costo de la santidad? El criterio bíblico de la santidad es sacrificio. ¿Eres capaz de dejar de hacer lo que Dios te demanda que dejes de hacer por amor de su nombre? ¿Eres capaz de terminar una relación que Dios no aprueba? ¿Eres capaz de terminar una práctica que Dios no aprueba? Quizás hasta una herencia económica que Dios no la aprueba. ¿Eres capaz de decir, Señor, creo y sé por la obra y el testimonio del Espíritu Santo que lo que estoy haciendo no es justo, no es correcto? Muchos anhelan hablar de Cristo, servir a Cristo, predicar de Cristo, pero no dejan de fornicar, no dejan de adulterar, quizás no físicamente, pero sí con su corazón. No dejan de engañar, no dejan de mentir. Y hermanos míos, el Dios falso lo permite porque no existe. Pero el Dios verdadero, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, no lo aprueba. Por eso es que la Escritura nos revela quién es o cómo se presenta este Dios verdadero, que es santo, santo, santo. Es importante entender que la santidad de Dios es inherente, está dentro, es intrínseca, dentro de sí mismo. No es que Dios tiene santidad. La Biblia dice que Dios es santo. Por lo tanto, su naturaleza claramente es expresada en las Escrituras. La santidad no es meramente algo que Dios decide ser o hacer. Es su propia esencia, su naturaleza. Dios es santo. ¿Cuántos quieren estar eternamente con Dios en su gloria? ¿Quién va a cambiar? ¿Él se va a hacer pecador o yo me tengo que hacer santo? Dios es inmutable. Él no va a cambiar. El problema somos nosotros. Ahora bien, lo primero que tenemos que ver que dice la Escritura es el significado de los nombres, cómo Dios se revela a través de los nombres. No vamos a ver todos los nombres hoy, pero sí vamos a ver entre algunos de ellos cómo la Escritura lo presenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos que darnos a conocer o en forma comparativa con otra persona,
o describir cómo soy yo, si estamos, qué sé yo, dándole alguna referencia, yo puedo decir, mira, ¿cómo te puedo decir? Yo soy como fulano de tal, o me parezco a tal, o mi capacidad o mi forma de ser es como tal. Uno puede decir, yo parezco a él, o una mujer puede decir, yo parezco como ella, pero cuando llegamos a quién es Dios, Él le dice a Moisés, yo soy el que soy. No me compares con nadie, porque nadie se compara a mí. Yo soy el que soy. Y ese yo soy comienza a mostrar que Dios es santo, separado y distinto a todos los seres creados, a todas las cosas. No hay ninguna ilustración adecuada o ejemplo para comunicar realmente cómo es Él comparándolo con otro. No existe, porque Dios es único. Yo soy como soy. Soy como soy. Yo soy yo. Eso dice Dios. ¿Quién es tú? Yo. Yo soy yo. A veces nuestra capacidad de razonamiento tan limitado que tenemos ante la grandeza de un Dios infinito no nos permite comprender esto, pero Él es único, no hay otro. Nadie se compara a Él. Y si podemos nosotros ver esto en las Escrituras, Él dice, yo soy el que soy. Esta verdad nos ayuda a nosotros a entender la gran importancia de la revelación de Dios a través de Cristo. Porque Cristo, estando aquí en la tierra, Él decía, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Porque no hay otro como el Señor tampoco. Es Él. ¿Se va entendiendo? Pero vamos a ver algunos textos importantes. Por ejemplo, Salmos 111, versículo 9. La santidad de Dios y el terror está ligado. Por eso digo yo que el que es irreverente es porque no ha conocido la santidad de Dios. El que es irreverente a Dios no le tiene temor a Dios. Pero Él dice en el Salmo 111, versículo 9, Salmo 111, 9, dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. ¿Y qué dice allí? Santo y temible es su nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Santo. ¿Tiene otro nombre? Sí. Temible. ¿Entiende por qué digo que la irreverencia revela que no han conocido a Dios? El que es irreverente no ha conocido a Dios. Porque la santidad está ligada con el temor. Voy a expresar hasta términos bíblicos, con el terror. ¿Se acuerda esa noche que Dios iba a hacer pacto con Abraham y cayó la noche? Y que se apoderó de que algo de Abraham. Terror. Terror. Pero vamos a explicar la semana que viene un poquito más acerca de esto, del terror relacionado con la santidad. Porque algo sucede en la vida de un cristiano cuando la manifestación de ese Dios verdadero atemoriza con su santidad. Por naturaleza, cada uno de nosotros tenemos lo que tuvo Adán después que pecó. ¿Qué hizo Adán cuando pecó y sus ojos fueron abiertos? ¿Dónde corrió? A esconderse. ¿De quién? ¿De Eva? ¿De la serpiente? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Era Dios un monstruo que andaba con una cadena? No. ¿Pero por qué es que tuvo terror y se escondió? Porque la santidad trina de Dios, santo, 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 aterroriza a aquel hombre
que es pecador. Como en un paréntesis, tirando algunos avances de más adelante, usted va a recordar, por ejemplo, la queja de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a ver mal? En todo el tiempo se quejaba. ¿Cuándo te vas a mostrar? Pero cuando Dios le respondió, tapó su boca. El papá de Sansón, ¿se acuerda cómo se llamaba? Manoah. Después que supo que había estado hablando con el ángel de Jehová, con Dios, él llega a su casa y le dice a su esposa, me voy a morir. ¿Por qué? Porque estuve con Dios. Me voy a morir. El otro caso es Pedro en la barca después de la pesca milagrosa. ¿Qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Es muy importante entender el carácter santo de Dios. No hace falta ninguna otra disciplina en la iglesia más que conocer quién es Dios, santo Dios, para que la iglesia dé un vuelco. ¡Puc! Y de irreverente pasa a ser una iglesia reverente. ¿Sí o no? Por amor, por la santidad. No porque es un Dios malo, no porque es un Dios torturador, castigador, no. Pero tampoco es un Dios permisivo y complaciente y participante del pecado. No. Es la misma santidad de Dios que hace que toda su creación se sienta como un gusano delante de Dios. Isaías 57:15 encontramos también cómo Dios se revela con nombre, su nombre. Isaías 57:15 dice así la Escritura: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Wow, esto es impresionante, ¿no? Él llena la eternidad, Él habita la eternidad. Fíjese lo que dice después. Y cuyo nombre es el Santo. El Santo, el nombre, el que porta el nombre el Santo, es alto y sublime, majestuoso, indescriptible. Él habita la eternidad. Su nombre es el Santo. O sea que entre este versículo y el versículo anterior podemos encontrar que la Biblia revela que Dios es santo, es temible, es alto, es sublime. Fueron usadas estas palabras para describir el carácter de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Él es así. En este sistema mundo se respeta las investiduras humanas. Si es de un cargo jerárquico o si es de un alto nivel de función o un funcionario alto, presidente o un rey o un ministro. En este mundo nos enseñan a poner los límites por causa del respeto, los protocolos, los servicios de cortesías, las cosas que uno hace para poder tener un acercamiento a una eminencia. Hasta hay algunos famosos, ¿no?, que se hacen llamar divos o divas y que reclaman un respeto, una honra, una reverencia que no la tienen. ¿Cuánto más nuestro Dios? Que la Biblia dice que Él es santo, temible, alto, sublime. ¿Cuánto más? ¿Cómo debe ser el carácter de un hijo de Dios ante la majestuosidad de un Dios santo? El problema es que se ha reducido la imagen de este Dios en el Dios falso que hemos inventado con nuestra imaginación.
de tal modo que lo tratamos irreverentemente, que usamos su nombre con irreverencia, y hasta muchos se han atrevido a hacer escultura de Dios y le rinden adoración y culto. Conociendo el carácter del Dios santo, que Dios es temible, que es santo, que es sublime, vamos a entender por qué los profetas de la Biblia tenían algo que no tienen los llamados profetas de hoy: temor, reverencia. No lo tienen. Los profetas de la Biblia, su carácter, su formación, su identidad era de un hombre sufrido, bohemio, solitario. Su vestimenta era la desnudez, su comida era la soledad. Eran despreciados, porque ellos tomaban y tenían solamente dos mensajes: uno bueno, uno malo. Cuando el profeta iba a decir algo bueno, decía bendito. Pero cuando venía con un mensaje malo, decía ¡ay! Así comenzaba. Y ustedes van a ver, hermanos míos, de que muchas de esas cualidades las tuvo Cristo, porque Él es el profeta, el principal profeta. Por eso ustedes habrán escuchado decir Jesús: bendito el pobre, bendito los mansos. Esa bienaventuranza, esa bendición forma parte de una anunciación profética de parte de Jesús, con un sentido de buenas noticias. Pero Jesús también, como profeta, dijo en Mateo 23: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de ti, Jerusalén! ¡Ay de ti, Corazín! Las ciudades que no quisieron estar cobijadas bajo su amparo. Era profeta nuestro Señor. Por eso, mis amados hermanos, cuando alguien dice quiero conocer al Dios vivo y verdadero, lo primero que va a conocer es el carácter santo de Dios. ¿Por qué necesitamos entender esto? Segundo, en las Escrituras encontramos que la santidad de Dios es preeminente y trascendente. Es preeminente porque no hay otro atributo divino con tanta frecuencia que se mencione y se explique en las Escrituras. Santo es algo que se habla desde el principio hasta el final. Es algo que se explica. A causa del pecado, el plan de redención fue revelado y llevado a cabo en la persona de Jesucristo para poder tener reconciliación, el Dios Santo, con aquel hombre pecador, por causa de Cristo. Pero también es trascendente en que simplemente no hay ninguna comparación entre la santidad de Dios y aquella que cualquier otra cosa o ser quiera tener. Por ejemplo, la santidad de Dios, que es preeminente, es vista en el cántico de los serafines cuando Isaías tuvo esa expresión de ver el templo de Dios. Y los serafines cantaban y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo. Hay muy bonitas canciones e himnos que se canta el trisagio. Un famoso himno: Santo, Santo, Santo. Conmueve nuestro ser, pero muchas veces conmueve las fibras de nuestras emociones. Hay muchos cánticos bonitos que hablan de la santidad. Santo, Santo, Santo. Pero conmueve las emociones. Porque el texto de Isaías capítulo 6 nos lleva a entender la magnitud de esta proclamación. Porque dice que cuando los serafines cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor,
¿quiénes son los que se estremecían y temblaban? ¿Usted se acuerda? Los objetos inanimados, materias muertas, los quiciales de los templos, las columnas de los templos se sacudían. ¿Entiende la magnitud de su santidad? Cosas inanimadas, materia muerta, temblaba. Tenía razón entonces Jesús que dijo, si esto no alaban, las piedras lo van a hacer. Porque es trascendente y es preeminente su santidad. ¿Cuánto están entendiendo? Ese es nuestro Dios, que no tiene relación alguna con el pecado. Pero también podemos entender nosotros que ese mismo trisagio se vuelve a repetir, y esta vez por 4 seres celestiales y 24 ancianos y todos los redimidos, allí en Apocalipsis 4, cuando decían otra vez, Santo, Santo, Santo. Ese es nuestro cántico. Eso vamos a cantar en su gloria. Vamos a entonar junto con los seres angelicales y todos los millones y millones de redimidos por la sangre del Cordero. Señor, tú eres santo, santo, santo. Si no hubiese sido por Él, por su misericordia y por el plan perfecto de redención en la obra de Jesucristo, ninguno de nosotros podría estar delante de Él, porque no hay cosa inmunda delante de sus ojos. Nadie que no sea santo puede estar. ¿Será así? Acompáñeme a Hebreo capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ese texto lo vamos a desarrollar más adelante. Pero sin santidad nadie verá a Dios. En el trisagio de santo, santo, santo es una expresión griega que es triagios, que quiere decir trisagios. Y la palabra agios quiere decir santo, es 3 veces santo. Esto denota que Dios es abundante e infinitamente santo. No lo puede nuestro razonamiento entender, pero no hay lugar para más que contemplar y adorar a ese Dios santo que no tiene ninguna relación con el pecado. Pero también Dios es trascendente, que quiere decir que está más allá, que está por encima, que sobrepasa infinitamente todo lo demás. No hay otro santo como el Señor, como dicen las Escrituras. Veamos Éxodo 15, 11. Y es importante leer este texto porque es aquí el Señor que se manifiesta como el único. Éxodo 15, 11, que dice así: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién? No hay otro. Por eso que es trascendente, por eso que está por encima. Es incomparable nuestro Señor.
Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, encontramos otra afirmación de su trascendencia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Estoy con mucha humedad en las hojas, por eso no puedo abrirla. Dice, no hay santo como Jehová. Dígalo junto conmigo ese texto. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No hay otro. La naturaleza de un hijo de Dios es, no hay otro más que mi Dios, el que me salvó, el Dios de las Escrituras. No confío en fuerzas, no confío en carros, no confío en caballos, no confío en dinero. Mi confianza está puesta en el único Dios, porque no hay otro Dios santo como nuestro Dios. Amén. ¿Vamos bien o se aburrió? Job 15 es un texto que, les confieso, sacude. Pero vamos a explicarlo este texto. Job 15, 15. Job 15, 15. Dice así, he aquí, en sus santos no confía. O sea, Dios está diciendo, dice Dios en sus santos no confía. Pero mire lo que añade. Y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cómo podemos tomar esto? ¿Que hay corrupción en el cielo? No. ¿Que hay corrupción en los santificados? No. Está diciendo que es tan perfecta la santidad de Dios que aun los que son santos y la santidad misma del cielo mismo es como suciedad comparado con su santidad. Es extraordinario. Pero yo quiero lograr que esta noche usted se vaya pensando en su casa y diciendo, entonces la misericordia de Dios es tan grande para conmigo. Porque pecamos aún. Porque nuestros pensamientos todavía ofenden. ¿Cómo es que sucede este milagro? Es la propiciación de la obra que satisfizo la demanda de justicia de Dios que la hizo Cristo Jesús al morir en la cruz por tus pecados, en tu lugar. Él te salvó. Y cuando el Padre te ve bañado de la sangre del Cordero que quita el pecado para siempre. Amén. Un texto importante, Isaías 40, 25, hablando de la grandeza de nuestro Dios, dice así la palabra. Y fíjese esta pregunta. Dios diciendo esto, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Con quién me quieren comparar? ¿Con quién me quieren hacer semejante? Por eso, hermano, esto es un llamado de atención a la falsa adoración que se le da al Señor. Porque la adoración tiene que ser la que Él demanda, no la que yo quiero darle. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Porque mucho de lo que se llama adoración, y aún mucha música que se le da para, esto es para vos, Señor, es para tu gloria, son cosas consagradas a demonios. Hay ciertos tipos de ritmos musicales, cierto tipo de expresión musical que queremos forzar, que es para Dios simplemente porque le ponemos letra cristiana. Pero lo que ha sido consagrado a los demonios, no puedo dárselo a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque querer pretender que Dios reciba algo
que ha sido consagrado a los demonios es pretender comparar a Dios con la inmundicia. Y Él dice, ¿con qué me quieren comparar? ¿A qué me quieren hacer semejante? Yo soy santo. ¿Se entiende? No hay otro. No hay otro Dios. La santidad de Dios no solamente significa que Él es el único en toda su creación, sino que Él está separado de todo lo profano, de todo lo pecador, por su propia naturaleza. Dios no puede pecar, Dios no puede gozarse del pecado, Dios no puede ser compañero del pecado y participar de las cosas pecaminosas. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Dios pudiera ser tentado por su naturaleza. Esto lo dice en Santiago capítulo 1. Por eso nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Pero claramente la Escritura muestra que Él es santo y su carácter es santo e incorruptible. Y también es inmutable, que nunca dejará de ser santo. Siempre. Ahora, hay un texto muy importante que muestra el carácter de Dios santo reflejado a través de la obra de su justicia. El Salmo capítulo 5... Salmo capítulo 5, versículo 4, muestra el salmista el carácter santo de Dios. Y por ser santo, Dios aborrece, Dios odia. Y usted dice, no, Dios no puede odiar. El Dios que yo tengo en mi cabeza no puede odiar. Ese es el Dios que usted se imaginó, pero la Biblia dice que Dios odia y aborrece. ¿A causa de qué? De su santidad y de su amor. Como veíamos en una enseñanza de Paul Washer, él decía, si usted ama a los niños, entonces odia el aborto. Porque el que ama, odia. Si usted ama a la familia, va a odiar el divorcio. Si usted ama la salud, va a odiar lo que destruye la salud. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es una acción natural a repeler todo lo que causa destrucción a lo que amo. Y aquí vemos en el capítulo 5 del Salmo, mostrando un carácter santo de Dios, cuando dice el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Y qué agrega? El malo no habitará junto a ti. Hablábamos con mi esposa ayer sobre una persona que siempre le habla del Señor. Pero él dice, estoy viviendo un infierno por todo lo malo que le pasa. Y ella le dice, si eso es un infierno, no te imaginas el lugar a donde vas si no te arrepentís. Para muchos, es un infierno lo que vivo. Mi hogar deshecho, mi economía por el suelo, mi cuerpo enfermo, problemas aquí, problemas allá, es un infierno. Pero porque has dado la espalda a Dios. Arrepiéntete si puedes. Ríndete a Jesucristo. Y cree que para que tengas paz, el castigo de tu paz fue sobre Jesucristo en la cruz. Él murió bajo la ira de Dios para que tengas paz. Pero ¿qué encontramos? El Salmo dice, el malo no habitará contigo. Ese carácter que Dios revela en la Biblia, un carácter que no puede ser reducido a mi entendimiento o transformado en el Dios que yo quiero que sea para mí. Hay que respetar
como Dios se revela en las Escrituras. Mire otro texto de Job, capítulo 34, versículo 10. Quiero darle textos para que sea la Escritura que revele al Dios santo que adoramos. Job 34, 10. Dice así: por tanto, varones de inteligencia, no está hablando a personas que no saben, oídme, lejos esté Dios, de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Que esté lejos, porque no tiene relación la santidad de Dios con ningún acto de injusticia. Mire que todavía no estamos hablando de nosotros, ¿no? Estamos hablando de quién es Él, de su carácter, pero usted ya se dará cuenta, y el Espíritu Santo debe estar hablando en su vida como lo hace conmigo, de que hay cosas que yo sé perfectamente que ofenden a Dios. Y hay cosas que están bajo el amparo y la gracia de Dios por la propiciación de Cristo, pero hay cosas que pertenecen a mi propia concupiscencia y que me gusta por carne hacerlo, y es donde yo debo de ser lo que me dice la palabra, y el anciano nos dice el domingo: toma tu cruz. Nadie sale a pasear en la calle con una cruz, porque la cruz no es para pasear, la cruz es para ir a morirse y hacer morir lo terrenal. Todo lo que es ofensivo al Señor, yo debo hacerlo morir. Es tan santo nuestro Dios que ni siquiera escucha la oración de los pecadores. Usted dirá, no puede ser eso, pero a mí me dijeron que todo le pidamos a Dios, ¿sí? Pero es Dios santo. Isaías 59, versículo 1 y 2, expresa claramente el carácter de Dios, un Dios santo. Y dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, Isaías 59, 1, ni se ha agravado su oído para oír. Ahí está, Dios escucha, claro, no es el problema el oído de Dios. Dios no tiene otitis, Dios no tiene una infección en el oído. No es el problema, no hay gravedad en el oído de Dios. El problema es tu boca contaminada, que tu corazón contaminado quiere referirse al Dios santo. Porque ¿cuál es el problema? Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. La palabra es muy clara, no hace falta explicarla mucho, en el sentido de que hay texto que no podemos decir que es así. Habacuc capítulo 1, versículo 13, déjeme que se lo lea, dice: muy limpio de ojos eres para ver el mal. Muy limpio de ojos eres para ver el mal. La Biblia revela el carácter santo de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para entender que los ojos de Dios están atentos al justo, abiertos al justo, y sus oídos al clamor de ellos? La palabra clave es justo. Ha sido justificado, y justificado es por la obra propiciatoria de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por medio de Él no hay otro. Ya termino. Uy, pero estamos bien. Yo pensé que era más tarde. Pero vamos a profundizar un poquito más. Me queda ya para desarrollar el parte final del punto 3 y terminamos con el 4. ¿Sí? Veamos un texto más. Santiago capítulo 1, versículo 13, también nos revela el carácter de nuestro Dios. Recién lo mencioné, ahora vamos a tomar lectura. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 17.
toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nunca nadie va a tentar a Dios porque Él no cambia. Él es santo, nunca Él va a dejar de ser santo. Siempre su naturaleza es así. Ahora me pregunto yo, ¿amo realmente tanto a Dios como tener el deseo vivo en mi corazón de que Él destruya la iniquidad de mí? Como decía Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón, un espíritu recto. Lávame, Señor. Refriégame con hisopo. Esa es la ilustración que vimos cuando alguien se quema con agua hervida o con fuego. Para que salga la piel nueva hay que raspar, refregar la piel muerta, quemada. No es nada lindo, ¿no? Debe ser muy doloroso arrancar la piel muerta para que brote lo nuevo. Ahora, Dios es santo, pero en su santidad, Él tiene una pasión por su santidad, Él tiene una expresión de aborrecimiento, de odio, de furia ante la suciedad, por causa de la santidad. Un ejemplo muy vulgar. Mamá termina de limpiar el piso y llego a la casa. Acabo de limpiar el piso. Sácate la zapatilla afuera por lo menos, ¿no? Esa reacción de enojo, de reto, de exhortación, es una acción justa, ¿sí o no? A causa de la santidad o de la limpieza, yo aborrezco todo lo que es sucio, todo lo que está mal. ¿Qué hace usted cuando entra la cucaracha a la mesa? Qué cosa horrible, ¿no? Por instinto, ¡pah! O con la chancleta, ¿no? Porque es sucio, es asqueroso. Cuando uno tiene en su mente la conciencia de lo limpio, le molesta lo sucio. No congenia con lo sucio. Y no estoy hablando del grado obsesivo. Estoy hablando simplemente de un ejemplo terrenal nuestro. Y así como nosotros podemos manifestar malestar, repulsión, enojo ante las cosas sucias, tenemos que empezar a ver si esto está en nosotros, hombres pecadores de naturaleza corrompida, ¿cuánto más a un Dios santo? ¿Cuánto más? Por eso hay que tener cuidado con dar abiertamente la bienvenida a nuestro hogar, todo tipo de acceso de medios promiscuos a nuestra casa. Por lo menos tener la seguridad de filtrar cosas. A veces uno mismo está, qué sé yo, viendo una película, viendo algo y siente la convicción de que no, esto no va y lo cambia, por no darle lugar. Ay, que viene una escena, tremenda la escena. Yo les aseguro que si viene el vecino, le toca el timbre y le dice, buenas vecino, ¿puedo venir a tener relaciones sexuales con mi pareja aquí en el living de su casa? ¿Delante de sus hijos? ¿Usted qué le diría? Ahora, usted le diría, ¡no! ¡Está loco! Bueno, no fue el vecino en carne y hueso, pero en la televisión usted tuvo promiscuidad en el living de su casa, a la vuelta de la mesa, con sus hijos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que estos están en pantalla y el otro en vivo e indirecto? Tenemos la capacidad de decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Porque no todo me edifica. ¿Tiene usted como cristiano la capacidad de decir no en lo que usted sabe que arruina y ensucia su comunión con un Dios santo? Si usted reacciona por amor a la santidad de Dios en la práctica de la santidad, ¿cuánto más Dios, que es santo? ¿Cómo Él no va a aborrecer y va a odiar el pecado? Allí en el Salmo 5, hemos leído el 4, fíjese lo que dice el Salmo 4 y 5. Ya voy terminando. Son cosas que muchos la conocen porque las enseñamos, pero es bueno profundizar otra vez. Salmos 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, ni los mira. ¿Y qué dice allí? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ya enseñamos esto y hemos roto un mito, una burbuja grande que sonaba muy lindo a los oídos de todos, y especialmente los predicadores del Evangelio, de decir a la gente: Dios odia tu pecado, pero ama al pecador. Y suena muy lindo, pero ese es el Dios falso. El Dios de la Biblia dice que Él odia el pecado y odia al pecador. Y suena fuerte. Claro, la palabra odio lo relaciona con el odio que usted puede tener, lo tuvo o tal vez lo tendrá, de la naturaleza corrompida de su carne. Pero este odio es un odio que desemboca o proviene de la santidad de Dios. Este es un odio que proviene del amor de Dios. Como dije recién, si usted ama a los niños, va a odiar el aborto. Y usted va a ver que todo lo que atenta o insinúa ofender la santidad de Dios, su justicia se manifiesta así. Aborrece. No solamente aborrece el pecado, sino a los que practican. Y no tan solo los que practican, sino también con los que se complacen de los que practican. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1. Dice el versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y saben, hermanos, esto es lo que decía al principio. Nosotros le decimos: Señor, santifícanos en tu verdad. Y él le preguntaba: ¿usted es consciente que cuando la obra de santificación trabaja en esta iglesia va a haber más separación? Porque incluso hasta el año pasado y habían gente, y van a seguir habiendo hasta que venga Cristo, que parecen que son cristianos, pero no lo son. Porque su naturaleza tarde o temprano manifiesta lo que son y vuelven a su práctica natural. Porque no tuvieron en cuenta a Dios. Esto, en otras palabras, quiere decir, no les interesó la santidad de Dios. Le daba lo mismo. ¿Sabe qué hace Dios? Como una obra de justicia, los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, impregnados, corrompidos. ¿De qué? De toda injusticia. ¿Qué más? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, quiere decir que los que diariamente son injustos, fornicarios, perversos, murmuradores, chismosos, borrachos, practican. Pero voy a la iglesia. Practican, pero yo predico la palabra. Practican, pero yo soy profeta y soy ungido. Practican todas estas cosas. Estos que practican, dice la Biblia, no lo digo yo creo en lo que dice la Biblia, son dignos de muerte. La lesa humanidad aquí, o los derechos humanos aquí, sería terrible, ¿no? Pero saben, hermanos, acá está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice que los que practican esto es mejor matarlos. Sí, yo sé que si esto se graba y sale, va a venir. Pero esto dice la palabra. Y no estoy haciendo apología a la muerte ni a la ejecución. Pero hay un Dios que revela en las Escrituras que su carácter santo es capaz de llegar hasta estos límites por causa de su naturaleza. Y no solo los que la hacen. Digo que siempre hay compadres, los compinches, los encubridores, los que hacen el gancho. No solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Bueno, tenemos un par de minutos para pensar cuál es el Dios que a mí me conviene. Creo que el otro Dios que nosotros inventamos es más bueno que este, ¿no es cierto? Nos conviene seguir teniendo en mente el Dios que nosotros creamos. Pero cuando llegue el día del juicio y digas, mi Dios, el que yo inventé, me va a salvar. Tic-tac, 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 no viene, no aparece, no está. Y cuando te digan, ese Dios no existe. Has creado un Dios a tu imagen, conforme a tu imaginación. El Dios de la palabra es un Dios que es santo. Y por ser santo, exige tu santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Por eso les digo, hermanos, este año es un desafío para nuestra iglesia. Ojalá que el Señor multiplique, llene de salvados. Pero si el uso y la práctica de la santidad es quedar menos, con lo poco o con lo mucho, Dios debe ser glorificado. Porque, hermanos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ábrenos. ¿Usted cree que eso es un cuento? Eso es una realidad, que cada día que pasa es un día menos para ese día. ¿No es mejor hoy, aquí, conocer al Dios de la Biblia, al Dios santo, y creer y vivir conforme a la demanda de su santidad? Por eso, mis hermanos, tenemos un Dios extraordinario, que está lleno de amor, lleno de misericordia. Y usted dirá, ¿a dónde? Acabamos de escuchar 2 horas de un Dios que lo único que hace. En 2 horas no podemos hablar de todo lo que dice la Biblia de quién es Dios. Pero lo que sí quiero que usted se vaya en esta noche, sé que usted lo sabe y sé que usted cree en este Dios santo de las Escrituras, que usted diga, ¿cómo valoro, Señor,
tu gracia y tu misericordia. Porque cuanto más brilla la luz de tu santidad, más se ve mi miserable condición. Gloria sea a Jesucristo, que Él dio su vida para que en su muerte nosotros seamos lavados para siempre. Por eso es que nuestra relación con el Señor está garantizada en Jesucristo, que no existe ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella, en que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. No existe. Por eso, amados hermanos, debemos conocer el carácter de Dios Santo. Vamos a prepararnos. Vamos a preparar nuestro espíritu. Es como preparar la tierra para la semilla, para que dé fruto. Pero saben, hermanos, un cristiano que tuvo la experiencia o que se encontró con el Dios Santo va a pasar por el terror, por la paz, por la admiración, y se va a sentir tan satisfecho que va a decir como David: Señor, fuera de ti nada deseo de esta tierra. Y Él ha llenado todo, y es más hermoso todavía. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, tu nombre es santo y temible, el alto, el sublime, el terrible en hazañas y en hacer prodigios. Cuán santo eres tú, Señor, y digno de toda gloria, y cuán pequeños somos nosotros, y cuán necesitados de la guía de tu Espíritu Santo somos. Porque cómo vivir en este mundo no lo sabemos, si no es por tu Espíritu el que nos enseña toda verdad y nos guía a toda verdad. Entendiendo, Señor, que somos peregrinos en este mundo, que no pertenecemos a este mundo. Señor, nuestro espíritu clama: ven, Señor, ven, Señor Jesús. Tu iglesia, tu esposa, anhela tu venida. Pero mientras tanto, Señor, hemos sido llamados para proclamar tu palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para que la gente deje de creer en dioses falsos y conozcan al Dios de la Escritura, tan lleno de amor y de misericordia, que a causa de su santidad, cuando Él podría haber destruido toda su creación y hacer una nueva creación sin corrupción, Él decidió redimirla. Eso es gracia y misericordia, porque te fijaste en hombres y mujeres corrompidos por el pecado, muertos en delitos y pecados, y nos diste vida, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Tu obra es perfecta. Glorifícate en tu iglesia. Haz que este año no tan solo tiemblen los cimientos, no tan solo los dinteles de las casas tiemblen o las piedras tiemblen, que nuestro espíritu se estremezca ante la grandeza de un Dios santo, digno de alabanza. Padre, tennos en cuenta, Señor. Estamos creyéndote y conociéndote. Ayúdanos a ser fructíferos para tu obra, para tu gloria. Gracias por tu iglesia, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendecidos.
Amén.